Bienvenidos a otra sesión del curso de Matemáticas para Ciencias Computacionales. Estamos en el tema de Introducción a Teoría de Grafos y vamos a ver el último tema de este curso y de esta serie, que sería la parte de redes, flujos y cortes. ¿Sí? Como siempre, vamos a empezar con un ejemplo de la utilización de... Tenemos una red donde aquí tenemos algunas, digamos, tuberías y ciertas capacidades, pero también lo podemos analizar como una red, digamos, de datos, donde pueden ser justamente capacidades dadas a lo mejor en gigabit por segundo, ¿sí? Y esos serían enlaces de comunicación. Entonces tenemos que yo quiero justamente conectarme desde A hasta B y quiero saber justamente cuál sería la cantidad máxima de datos, ¿sí? O en este caso, si son, digamos, tuberías de petróleo, cuál es la cantidad máxima que yo puedo transmitir desde A hasta B con esta configuración. De tal manera que ahora los enlaces, ¿sí? O los edges van a ser justamente, bueno, tuberías o en nuestro caso enlaces. Y los números van a ser justamente los anchos de banda o las capacidades de esas tuberías. Tenemos A, el origen, y B, el destino. La pregunta es, ¿cuál es el flujo máximo? ¿Sí? Es decir, ¿cuál es la cantidad máxima de información que yo puedo transmitir? ¿10, por ejemplo? No puedo mandar 10. ¿Por qué no? Bien. ¿Un flujo de 8 es posible? Sí, si yo mando 4 por aquí, 4 por abajo, vean que lo que está entre paréntesis es la capacidad, de tal manera que aquí estoy mandando su total capacidad, acá estoy mandando una capacidad de 4 de 6 posibles, pero cuando llega acá, bueno, otra vez se mandan 4 y otra vez se mandan 4, ¿sí? La pregunta es, ¿se puede mejorar esto? Es decir, vamos a suponer que no se tira ningún petróleo, no se tira ningún bit, ¿sí? Pues nosotros podemos tener con esta configuración un flujo de A a B de 8. ¿Es máximo este flujo? Vean esto, ¿no? 9 va a ser posible. Si yo mando aquí 5, ¿sí? De 6 posibles, vean que cuando llega acá solamente puedo mandar 4, pero el extra se puede venir para acá. Aquí ya mando 4 y 1 son 5, de tal manera que ahora tengo 5 que llegan por este lado. 4 más 5 serían 9. Ese sería un flujo máximo. ¿Por qué es máximo? Porque ya no puedo aumentar la capacidad. Bueno, acá la puedo aumentar a 6, pero acá ya no se puede aumentar. Vean que al momento que lleguen a este nodo, esta conexión ya tiene su total capacidad y esta conexión tiene su total capacidad, lo cual limita lo que puedo mandar acá. ¿Por qué 9 es máximo? Bueno, nosotros establecemos lo que es un corte. Un corte es justamente una serie de enlaces que atraviesan o que de alguna manera, si yo quito esos enlaces, desconecto completamente los puntos A y B. Eso se conoce como un corte, ¿sí? Entonces, el flujo máximo se da justamente en el corte mínimo que yo tengo que hacer, ¿sí? Tenemos justamente las capacidades. Yo corto justamente 4, 1 y 4, ¿sí? Entonces, de hecho, tengo 4 y 1 y 4 me dan justamente 9. Por lo tanto, 9 es de hecho el máximo. Vean que yo puedo hacer otro tipo de cortes. Por ejemplo, yo puedo cortar aquí, ¿sí? Que sería la capacidad de 6 y 4, sería 10. O si corto acá, sería 10 también. Sin embargo, estos cortes no son mínimos, ¿sí? Las capacidades, ¿sí? Me dan justamente 10 y 10. Y vean que este corte de aquí me da una capacidad de 9. Por lo tanto, el corte mínimo me da el flujo máximo. Okay, nuestro objetivo es justamente tener una red, cuyo grafo con capacidades de los enlaces, un origen y un destino, y tenemos que montar el flujo máximo, como en el ejemplo, y probar la maximalidad, ¿sí? Utilizando los cortes. Esto lo utilizó Ford y Fulkerson en 1956 y hizo una simplificación con capacidades enteras. Entonces, bueno, tenemos los vértices 1, 2 hasta n, donde tenemos el origen A, el destino B, y las capacidades se dan por C de I, J, donde I es un enlace, perdón, que va de I a J y C es su capacidad. Entonces tenemos también enteros, esto me va a dar de que C de I, J es mayor o igual a 0, y entero. Si me da 0, quiere decir que no tengo enlace, y yo puedo permitir que tener un enlace, digamos, asíncrono, es decir, tener una conexión de I a J de cierta capacidad, de J a I de otra capacidad. Es una generalización que puede ser necesaria para los análisis.
Puedo tener dos enlaces I y J. eh, eh, um, digo, si I y J son iguales, pues al final de cuentas digo, no lo vamos a permitir porque, bueno, no importa, ¿no? Ya que si C de I va a ser igual a 0 por conveniencia. Ok, entonces el flujo va a ser, para cada enlace, el flujo de I y J va a ser la restricción que tenemos, que el flujo tiene que ser menor o igual a la capacidad, y el flujo de entrada tiene que ser igual al flujo de salida, que esto es básicamente como la parte de la ley de nodos de corriente eléctrica, lo cual implica que F de I sea cero, ¿verdad? Es decir, que no haya flujo que se esté quedando ahí, ¿verdad? No estamos tirando nada. La sumatoria en J de todos los I tiene que ser igual a cero para todo, y es decir, el flujo que entra es igual al flujo que sale, excepto para A y B, porque A genera y B recibe. Entonces el flujo total va a ser la suma de todo el flujo que sale, va a ser igual a todo el flujo que sale de A, va a ser igual a todo el flujo que llega a B. Ok, ¿cómo probamos que un flujo no excede C? Bueno, encontramos un corte C de capacidad total C, donde C en mayúscula va a ser el conjunto de nodos que contienen A, pero no contienen a B, y la capacidad total del corte es la suma de las capacidades de todos los enlaces de salida, es decir, C que salen y que no están en C. Obvio, cualquier flujo total nunca excede la capacidad total de cualquier corte. Ford Fulkerson dijeron la igualdad pasa para algún flujo en algún corte. Entonces tenemos los flujos, tenemos los cortes. Entonces decimos, bueno, en algún momento el flujo mayor es justamente al corte menor. El flujo máximo es igual al mínimo corte. Okay, aquí está la parte de la prueba. No quiero enfatizar la parte de la prueba. Déjenme ver si lo podemos ver. Bueno, esto lo podemos ver también como un algoritmo, ¿sí? Empezamos con un flujo cero, ¿sí? Vamos a calcular la red de residuo, es decir, la que no estoy utilizando con respecto al flujo, y aplicamos un caso especial. Vamos a ver si podemos aumentar, ¿sí? O incrementar el camino, aumentar el flujo en un camino, ¿sí? Y si ya encontramos que el residuo es cero, pues ya cortamos, ¿no? Entonces, esto lo vamos a estar haciendo justamente en este ejemplo, ¿no? Por ejemplo, aquí justamente tenemos la parte de residuos, todavía me quedan dos, ¿sí? Aquí aquí ya no me queda ni uno, aquí me quedan dos. Vean que de regreso pues todavía puedo utilizar, bueno, dice 10 porque son 4 que estoy utilizando y 6 que todavía tengo, ¿no? Pero 6 más 4 serían 10 de manera completa. Ok, la parte de bipartitas. Okay. Aquí sería básicamente la parte del flujo máximo. Entonces, para encontrar el flujo máximo, recordar que tengo que encontrar el corte que tenga una capacidad mínima. Eso no es lo que me va a limitar justamente el flujo en mi red. Y es algo bastante importante, sobre todo, por ejemplo, en la parte de si yo quiero calcular en una red en chip, en una red normal, cuál sería el flujo máximo, la cantidad máxima de datos que yo puedo mandar, tengo que encontrar cuál sería ese corte mínimo, ¿sí? Ese corte que me aísla el origen y el destino, ¿sí? Y que tiene la menor capacidad. Okay. Muchas gracias.